Y aquí lo tienen. Hablo del profe Carlos de Masi. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Carlos, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, contentos de recibirte, como siempre, querido Carlos de Masi. Me parecía interesante que, bueno, obviamente hoy, como casi todos, hablemos acerca de Tabaré Vázquez y me ilusiona mucho la idea de poder darle como una mirada más allá de la política que tendremos con Antonio Cardarello y con la política militante y personal con Mario Cayota, que también tengamos una mirada de carácter histórico. Y si te sirve como puntapié inicial, el título hoy de la portada del País, no sé si lograste verla o por lo menos escucharla. No lo he visto. Pero te lo tiro así, obviamente sin haberlo coordinado. El título del País es Muere Vázquez, 1940-2020. Muere Vázquez, la figura más importante de la historia de la izquierda. Y más allá de ranking, lo que estamos hablando es de una figura, sin duda alguna, objetivamente, de las más importantes de la historia de la política del Uruguay todo, ¿no? Sí, sin duda. Digamos, es la figura que cambió la historia, ¿no? Digamos, fíjate lo que representa en este país, lo que representó ahora, ya después de 3 triunfos consecutivos del Frente Amplio, nos parece natural que gane y excepcional que pierda. Pero en el año 2004, cuando ganó la primera vez, y no hace tanto, hace apenas 16 años, fue una especie de fractura del imaginario, lo que nunca podría haber ocurrido, estaba ocurriendo. Fíjate que los partidos tradicionales, históricamente, desde los años 20 hasta los años 60, acapararon el 90% del electorado. Es decir, claro, tú sumas blancos más colorados y siempre te da más del 90%. Sumas todos los demás partidos y no llegan al 10%. Cuando la izquierda festejaba un gran éxito era porque el Partido Socialista había conseguido un diputado o un senador, o el Partido Comunista había conseguido, y una cosa que observó Aldo Solari en su momento era que, claro, festejaba el Partido Comunista y lloraba el Partido Socialista, y a la inversa, porque los votos se trasegaban de un partido a otro, pero no crecían. Digamos, la figura de Tabaré Vázquez tiene, en ese sentido, haber sido un poco la cabeza visible de ese cambio radical que representó en el año 2004 que los partidos tradicionales juntos no llegaran al 50% de los votos en la primera vuelta. Claro, claro. Una cosa así que no tenía antecedentes en el Uruguay. Claro, esto no ocurrió de un día para otro, ¿no? Pero justamente es interesante ver que en buena parte de ese recorrido está la figura de Tabaré Vázquez ahí como protagonista prácticamente. Bien, y en ese sentido, a ver cómo logro expresarlo, porque corregime por favor, Carlos, si le erro el bizcochazo, pero una mirada, digamos, literal y hasta un tanto dogmática del marxismo, por decir algo, podría decir que el surgimiento de hombres no es otra cosa que las razones objetivas, el impulso del materialismo histórico alimentado por la dialéctica que hace que surjan determinados hombres en determinadas circunstancias históricas, pero son esas las circunstancias históricas las que provocan el surgimiento de los hombres. Y por otro lado, una mirada de que son los hombres, una mirada más, si querés, liberal, de características apoyadas en que todo el devenir del ser humano tiene que ver justamente en la acción de los seres humanos, de cada uno de ellos. Bueno, esto se consiguió gracias a que apareció Vázquez, que logró sintetizar, modernizar y generar expectativas en un público que no históricamente había sido izquierda para que le voten. Desde la mirada histórica, ¿dónde nos colocamos? ¿Un Vázquez tenía que surgir sí o sí? ¿O Vázquez recoge, la historia sí podría indicar los méritos propios que expliquen esto que vos señalabas? Bueno, me repite la pregunta.
A ver, hay un poco de todo, ¿no? Es decir, es cierto que en determinados momentos se producen como vacíos, así que van a ser llenados por alguna figura, que es un poco la figura del momento. Pero a veces ese vacío no la llena ninguna figura, o la llena una figura que no está a la altura del desafío. Y entonces queda una verdadera frustración. Yo recuerdo, por ejemplo, para mencionar un caso, toda la expectativa que había en torno a la figura de Nardone, cuando Nardone se proyectó como dirigente de nivel nacional allá en la elección del 58, y bueno, digamos, Nardone como opositor y movilizador de la campaña era una cosa, y Nardone como gobernante era otra, que no cumplió para nada las expectativas. Claro, es decir, claro. allí había una demanda, digamos, de un liderazgo que estuviera un poco por fuera de los partidos tradicionales, o por lo menos fuera de los marcos tradicionales, porque Nardone es el primero que construye su liderazgo a través de un micrófono. Anda mirando ese ejemplo, Alejandro, de repente tenés un destino de líder político atrás de ese micrófono. Claro, como Nardone arrancó allí, entonces, digamos, significó una renovación en la política, pero después cuando llegó al Consejo de Gobierno fue un gobernante como cualquier otro, o incluso más opaco que algunos que parecían figuras originalmente de segunda fila. Es decir, la idea de que pueda aparecer un dirigente es una idea real cuando la necesidad lo configura, pero que efectivamente aparezca es otra historia. Ahora, por otra parte, pueden haber figuras que uno dice, bueno, este tipo es brillante, es una maravilla, es un crack, pero está en un momento inadecuado, está trabajando fuera de época. Por ejemplo, uno dice, bueno, la figura de Jorge Valle. Uno mira Jorge Valle, sus ideas, su planteo, es un tipo que ha leído de todo, de una inteligencia impresionante, capaz, digamos, de razonar políticamente, rompiendo ataduras que parecían ancestrales, es decir, propiamente un dirigente innovador. Ahora, ¿qué pasa? En 1966, cuando sale Jorge Valle con su discurso, nadie va a estarle prestando atención. Porque es un discurso, a mi modo de ver, demasiado prematuro. Es una situación, digamos, que siempre estuvo como mostrando una posibilidad, un camino posible para los partidos, que los partidos no siguieron, que su partido concretamente no siguió, más bien lo marginó. Entonces, no es solo que la necesidad produzca el líder. Ahora, también es cierto, digamos, y ahora ya centrándonos en el caso de Tabaré Vázquez, que allí hubo un diálogo muy interesante, porque Tabaré Vázquez surgió por necesidad, lo creó la necesidad, es decir, fue candidato a la Intendencia de Montevideo en el año 89, porque no había otro candidato, y porque el que parecía el candidato natural, que era Arana, no quiso ser candidato, y lo propuso a Tabaré. Es decir, la candidatura de Arana en 1984 también había sido bastante traumatizante. Sí, claro. Arana era una figura muy al margen de la política y le terminaron ofreciéndole la intendencia como último recurso. Por favor, aceptá, porque si no, no tengo a nadie. Y Arana no era para nada un dirigente político, no tenía mucha vocación política. No sé, si tú me comentaste alguna vez que en la campaña del 84 andaba siguiendo los candidatos y los discursos. Si recordás, los discursos de Arana era una cosa así, completamente... Y no hay palabras para describirlo. Ahora, en 1989 se le vuelven a proponer a Arana y Arana dice, no, de ninguna manera, pero hay una figura que puede ser interesante, que es el secretario de la comisión del referéndum, el tesorero de la comisión del referéndum, que era que es de La Teja, que es hombre de barrio, que qué sé yo, pensando, me saco el tema de encima. Y también se le ofrecieron a Tabaré Vázquez así en la misma condición y casi con las mismas situaciones. Él alguna vez dijo en una entrevista, yo acepté pensando, bueno, hago una campaña, vuelvo al consultorio y el Frente tiene 5 años más para pensar en otro candidato. Pero le fue muy bien. Es decir, construyó un vínculo muy fuerte entre la fuerza política, su candidatura, su personalidad y la población, la ciudadanía. Y eso fue una base muy grande para la proyección posterior. Después, en las, digamos, como intendente y en sus sucesivas campañas políticas, Tabaré Vázquez se fue construyendo una imagen que respondía a la demanda que en la época había. Respondía y dirigía, ¿verdad? Es decir, no era simplemente voy a hacer lo que la gente le gusta si me aplauden, también tenía, digamos, una cosa para decir. Yo me acuerdo que en noviembre del 94 era campaña electoral y andábamos haciendo un circuito con extensión universitaria por algunas capitales del interior y coincidíamos regularmente con la campaña de Tabaré Vázquez y Nino Boa, es decir,
Si estábamos en 33, Tabaré Vázquez estaba en 33. Cuando íbamos a Rivera, justo coincidimos con Tabaré Vázquez en Rivera. Nos estábamos cruzando en todos lados. Y bueno, entonces, antes de que empezara la parte nuestra, lo que teníamos que hacer, etcétera, nos íbamos a mirar, generalmente llegábamos de noche, arrancábamos a la mañana siguiente, bueno, nos íbamos a mirar el acto. Y yo que soy del interior, para mí los discursos de Tabaré Vázquez eran una cosa así sorprendente, no tenía nada que ver. Tabaré Vázquez ocupaba todo el escenario, parecía una estrella de rock, hablaba de un lado al otro, con el micrófono en la mano, interpelaba directamente al público, escuchaba, dialogaba, armaba sus frases a partir del intercambio con la gente que lo estaba escuchando. Yo pensaba, pero esto en el interior no es la época de Nardoni, yo nunca había visto esto. Es una capacidad además para crear un vínculo. Fíjate que en general en muchos lugares del interior, cuando alguien llega de Montevideo, lo miramos bien con desconfianza, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué nos va a venir a decir? Que sea, pero sin embargo allí uno veía que la gente que iba al acto y lo escuchaba, realmente le estaba prestando atención, estaba enganchada con lo que estaba diciendo el orador, que es algo que, sobre todo para la izquierda, era muy difícil, porque en general la izquierda no ha tenido grandes oradores, ha tenido muy buenos dirigentes políticos, pero gente capaz así de ir percibiendo y armando su discurso. Yo que sé, como hacía Luis Valleverres, que uno lo veía que decía una frase y quedaba mirando a ver qué efecto tenía y ahí veía para dónde salir, iba armando su discurso, digamos, de acuerdo, estructurándolo de acuerdo a cómo, no con los contenidos, sino con la estructura. Bueno, la izquierda nunca tuvo eso, y Tabaré Vázquez lo armó. Y fíjate un detalle, Tabaré Vázquez es un candidato a presidente que pierde 2 elecciones consecutivas. Pero mira, sobre eso, que justamente está buenísimo, porque si uno repasa la trayectoria electoral de Tabaré Vázquez, es verdad que incluye derrotas, pero aún las derrotas incluyen victorias. A ver, la del 89, bueno, consigue la intendencia con todo lo que significaba para la izquierda tener una instancia de gobierno, ¿no? Y además la prueba de fuego. Claro. Porque recordá que la intendencia era la tumba de los cracks, ¿no? La intendencia del 85 al 90 se comió 3 intendentes. 3 intendentes. Bueno, sí, Lanza murió pobre, ¿no? Pero Lanza murió muy rápido, Iglesias Iglesias terminó final, en el medio Elizalde. Elizalde que estuvo en el medio, ahí Bien, tal como vos señalás. Pero después llega, como decís vos, la del 94, que el Frente Amplio pierde la elección, ¿no es cierto? Pierde, queda tercero como siempre. Pero claro, esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es el triple empate, ¿no? Claro, entre el primero y el tercero hubo 2 puntos de diferencia. Entonces vos decís, bueno, con Vázquez y Nin, el Frente Amplio se puso en el mismo peldaño de blancos y colorados. Sí, sí. Y después en la otra, después ya en el medio se genera la reforma constitucional electoral que incluye la segunda vuelta y que no son pocos los que dicen que el verdadero objetivo que tenía era frenar lo máximo posible. Bueno, lo ha declarado el doctor Sanguinetti, yo no voy a contrarrestar la opinión de Sanguinetti, que lo hicieron para evitar el triunfo de la izquierda, dijo Sanguinetti en el 97-98, por allá. Sí, la reforma fue el 96, ratificada en el 97 por la ciudadanía. Exactamente. Pero lo interesante de esa reforma es que en efecto ocurrió, el plan salió bien, porque vuelve a ganar el Partido Colorado, pero es interesante porque ahí se transforma el Frente Amplio en el partido más votado de la República. Claro. Y desde ese momento, en el último tramo del siglo pasado, esa situación no ha cambiado hasta ahora. Sí, es exactamente así. Es decir, la diferencia, digamos, entre las derrotas, la acumulación de derrotas de Tabaré Vázquez y la acumulación de derrotas de Jorge Valle, por ejemplo, es que Tabaré Vázquez en cada elección, derrotado y todo, tenía más votos que en la elección anterior. Es decir, exacto, si bien es cierto que no llegaba al triunfo, cada vez acumulaba más. A diferencia del doctor Valle, que tuvo una primera buena elección allá en el año 66 y después le costó muchísimo repetir la performance, ¿no? Recién en el 2000, en el 99 tuvo una elección aceptable. En ese sentido, digamos, el punto es que Tabaré Vázquez logró armar todo ese bloque, además con la capacidad para ir sumando adherentes, ¿no? Primero a Frente Amplio, después Frente Amplio, Encuentro Progresista, después Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría. Es decir, que implicaba, digamos, cada cambio, cada acumulación de nombre implicaba una alianza con algún sector nuevo.
y que logró, digamos, superar una situación particularmente crítica, porque el Frente Amplio en marzo del 89 se divide y se separa del frente lo que se supone es el sector mayoritario, que era la 99. Claro. Fíjate que la 99 más el Partido Demócrata Cristiano, claro, armaban el 50% de la votación del frente de 1984. Y eso, digamos, también le daba al Frente Amplio un desafío y una dificultad para encontrar el candidato, porque, digamos, había que revertir esa situación. Había que lograr fidelizar, digamos, al votante del frente más allá del candidato que hubiera votado en 1984, y eso se logró en buena medida. Fue una situación, digamos, particularmente crítica en circunstancias particularmente complicadas. Además cayó el bloque socialista. Sí, y agrego, querido Carlos, que si bien no es en lógica política partidaria, pero el vínculo es innegable, también se perdió el plebiscito verde, ¿no? El de la caducidad. Bueno, justamente el plebiscito verde, que había significado, digamos, una desmoralización muy grande en el electorado del Frente Amplio. Ahí también en el de Nuevo Espacio, porque habían apoyado juntos el voto verde, sí, ¿no? Sí, ahí claro, nos afectaba a los dos. Pero si vos mirás el resultado, queda una cosa rarísima. Allí Tabaré Vázquez logró algo que es inexplicable, pero que uno lo mira mirando los votos. El Frente Amplio ganó esa elección en Montevideo. Buena parte del electorado que votó a los partidos del Nuevo Espacio en el 84 siguió votando al Frente en el 89. En cambio, mucha gente que votó al Partido Colorado en el 84 votó al Nuevo Espacio en el 89. Es decir, el Nuevo Espacio le sacó más votos al Partido Colorado que al Frente Amplio. Pero en ese contexto resulta que aparecen muchísimos votos al Partido Colorado, sobre todo, pero también al Partido Nacional, a lo nacional, sin intendencia, sí, claro, blanco para la intendencia, y muchos votos solo para la intendencia a Tabaré Vázquez. Exacto. Es decir, se da una configuración rarísima del electorado donde el candidato, digamos, tiene un carisma tal que hace desarticular el voto. Buscar la fórmula de votar a Tabaré Vázquez sin comprometerse con el Frente Amplio en principio. Exacto. O abrirle camino a Tabaré Vázquez no votando al propio candidato de su partido para la intendencia. Sí. Recuerdo mucho voto a la candidatura de Carlos Julio. Bueno, recordemos que en aquella época los partidos podían presentar varios candidatos, ¿no? Y sí, varios candidatos. Blancos y colorados lo hacían habitualmente. Y recuerdo mucho voto a la candidatura de Carlos Julio, que sin embargo no apoyaba a su candidato a la intendencia, ¿no? Exactamente, no llegaba al candidato a la intendencia. Pasaba en el Partido Colorado también eso. Ahora, eso lo logró Tabaré Vázquez en 4 meses. En 4 meses. Yo recuerdo el inicio de la campaña electoral del Frente Amplio del 89, fue una muy grande el 18 de julio, a media tarde, por allá por julio, una cosa así. Y recuerdo que escuché el primer discurso de Tabaré Vázquez y pensé, ay Dios mío, se lo comen en 2 panes. Así daba la impresión de ser de una ingenuidad, así un tierno. Mira. Y él después confesó, y él mismo después decía, menos mal, me quedé tranquilo, no era simplemente mi mala impresión, porque en alguna de esas entrevistas de televisión él dijo, sí, no, yo cuando empecé la campaña era muy ingenuo, no tenía mucha idea de cómo hablarle a la gente, después aprendí, sí, aprendió rapidísimo. Bueno, y a propósito de eso que señalaste al pasar, esto de transitar el escenario micrófono en mano, esta especie, ¿te acordás que le decían algunos con admiración y otros con crítica, una especie de médico pastor o pastor médico, ¿no? Sí. Si ahora nos ponemos a analizar, son muchos los candidatos que transitan los escenarios cuando hablan, ¿no? Que hacen un mensaje pastoral desde arriba del escenario, sí. Sí, que ya no se instalan en el atril, y bueno, y mucho menos, por supuesto, leer el discurso, ¿no? Eso ya es algo que igual ya había sido abandonado. ¿Sabés qué? Me quedé pensando en algo que dijiste, y acerca de que muchas veces alguien puede lucir como la solución, incluso como un gran candidato, pero como vos decías, ganar una elección o andar bien en una elección no es para cualquiera, pero ganar una elección, andar bien en una elección y además gobernar bien es todavía menos para cualquiera, ¿no es cierto? Eso es dificilísimo. Y Vázquez, en la intendencia, hace una buena intendencia porque por algo el Frente Amplio no solo retiene el gobierno, sino que aumenta su caudal electoral, más allá de que seguramente el rol del candidato Arana jugó un peso.
pero digamos, cualquier cientista político te dice, si tu partido gobernó mal el país, por más candidato que ponga, viste que la gente no quiere volver a tomar sopa si no le gusta, ¿no? Y la otra cosa es que la primera presidencia del Frente Amplio está dicha son muchas las voces que señalan que probablemente fue la mejor presidencia del Uruguay. Algunos sostienen de este siglo ni hablar, y algunos hablan de más de medio siglo, y algunos un poquito más, ¿no? Sí, mira, cuando uno hace la lista de cosas que hacen, iniciativas, propuestas puestas en marcha, solución de problemas que vienen de mucho tiempo atrás, planteos innovadores, etcétera, la figura la situación que surge como comparación es la segunda presidencia de Valle Ordóñez, 1911. Claro. Es decir, la segunda presidencia de Valle Ordóñez tenía, digamos, Valle Ordóñez tenía una capacidad enorme de innovación, y entonces ahí tenía todo el apoyo de su partido, y entonces podía lanzar iniciativas que sonaban rarísimas. Yo pensaba, cuando salió el plan Ceibal, pero caramba, el vallismo en 1911 tuvo que pelear para que se aceptara el Banco de Seguros, y eso también era una innovación radical. A nadie se le había ocurrido que el Estado pudiera ser dueño de los seguros en el país, y bueno, a nadie se le ocurría que el Estado pudiera repartir computadoras a todos los niños en el país. Es decir, esa capacidad de novedad es un poco lo que logró, y que en buena medida, digamos, las vinculó como con su propia persona. Es decir, más allá de que hablaba siempre de su sector político, la fuerza política, el apoyo que recibía, que tuvo, y etcétera, iniciativas como lo de las ceibalitas, o como después el plan de cuidados en la segunda presidencia, o el rechazo al tabaco y todas esas cosas, aparecen muy vinculados con la persona de Tabaré Vázquez. Pero en todo caso, las que tienen que ver más con la esfera programática, corregime acá si me equivoco, Carlos, está bien, es exagerado decir que el Sistema Nacional Integrado de Salud, que la reforma tributaria con el impuesto correspondiente, que el retome de la negociación colectiva de los trabajadores y una agenda de derechos que se amplió, etcétera, etcétera. La matriz energética, ¿no? Esos asuntos, si bien puede ser exagerado decir que eran iniciativa del presidente, de todas maneras, si se hubieran realizado en forma incorrecta, hubiera sido grandes casilleros atrás en el ludo, ¿no? Claro, pero además ahí pasa siempre eso, ¿no? Que generalmente estas iniciativas, por ejemplo, la reforma tributaria o el cambio de la matriz energética, se debe a impulsos de gente que son técnicos, que no aparecen mucho en primera fila, y el que lleva la chapa, el que se pone la banda, es la figura que aparece en primer lugar, ¿no? O sea, el presidente del ente, cuando en algún caso el presidente de la República, etcétera, etcétera. Eso es así siempre, está en la regla de juego. Es decir, lo que podés esperar es que en el momento en que lo están felicitando, el presidente diga, no, pero más quiero señalar el impulso que el ingeniero Alejandro Camino le dio a todo este proyecto, qué sé yo, digamos, pero si no, es natural que se va a quedar el presidente, la figura más visible con el mérito. El tema está en lo que vos decís, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si las cosas salen mal? Claro, ¿qué pasa? La peor situación de todas, ¿qué pasa si las cosas salen bien, vos te pones todo el mérito encima y de repente empiezan a distorsionar si salen mal? Algo estaba mal hecho y no se notó al principio y se empieza a notar al final. ¿Cómo haces? ¿Cómo arreglas eso? Es decir, también saberse rodear de la gente adecuada es una característica, es un mérito de un dirigente, ¿no? En el caso de Tabaré Vázquez, en la primera presidencia, claramente estaba con gente de primera división. Para terminar, Vázquez además integra esa selectísima galería de individuos que se han colocado la banda presidencial 2 veces, ¿no? Claro, el único que ha sido elegido 2 veces, y las 2 veces en elecciones abiertas. Exacto. Es decir, porque como Valle Ordóñez lo designaron 2 veces, digamos, pero lo elegía el Parlamento, era la Constitución de la época. No era una elección que se votaba por Valle Ordóñez, sino que los legisladores el 1 de marzo votaban por Valle Ordóñez. Digamos que era una elección indirecta.
Claro, venía a ser como una elección indirecta. Luis Valleverres también fue presidente 2 veces, pero la primera vez no lo eligieron presidente, lo eligieron vice. Además, la segunda vez presidió el Consejo de Gobierno durante un periodo y lo integró durante 4. Es decir, no es lo mismo ser un presidente que ser uno entre 9. El doctor Sanguinetti en el 84 fue electo presidente, pero había varios candidatos fuera de carrera. Bueno, por lo pronto los dos más importantes de los partidos más importantes, Wilson y Sereñi. Exactamente, pero además para el caso, digamos, el desafiante de primera categoría, que era Ferreira, estaba preso. Ni siquiera podía salir a hablar. Sereñi podía hablar arriba de los escenarios, pero no podía ser candidato, y en realidad era una figura tolerada, pero no aceptada. No pudo votar. Sí, claro. Los derechos de aceite. Entonces, en esas circunstancias, digamos, algo que se le ha cuestionado mucho a Sanguinetti, no es su culpa, insisto, quiero aclarar eso. No, está clarísimo lo que estás diciendo. No es responsabilidad de Sanguinetti, él lo eligió, digamos, hacer las elecciones así. Claro, tal como se dieron, se le ha reprochado mucho, era como para hacer el candidato natural, digamos, que iba a ganar. Tuvo que ganarse la elección, hizo muy buena campaña y tuvo un montón de méritos, porque como vos decías, una cosa es ser un buen candidato, otra cosa es hacer una buena campaña y ganar una elección. Pero en el caso de Tabaré Vázquez, en los dos casos, digamos, tuvo que salir a pelear la elección, y en los dos casos con todos los candidatos, con todos los enemigos con las armas en la mano. Claro, exactamente. Y otra que yo señalaba más temprano, ayúdeme acá, profe, y es que y Tabaré Vázquez fue el único 2 veces presidente de la República con más del 50% de los votos. Claro, la primera vez en primera vuelta. Claro, pero quiero decir, primero, que en la primera vez, como decís vos, sin necesidad de la segunda vuelta. Pero en la segunda, con las leyes vigentes, con la segunda vuelta incluida, ¿no? Sí, con la segunda vuelta incluida. El tema de ser presidente en primera vuelta realmente es una cosa que es una anomalía histórica, porque el sistema estaba pensado para que siempre haya segunda vuelta. Claro, porque las exigencias del balotaje uruguayo son las más altas del planeta. Si no llegás exactamente, si no llegás al 50% de votos, tenés que ir a segunda vuelta. Entonces ya una cosa tan absurda como la que se dio en el año 2009 y en el 2014, que el presidente ya tenía mayoría parlamentaria, el candidato, pero igual tenía que ir a segunda vuelta. Claro. Corriendo el riesgo de que se produjera la catástrofe de que perdiera la segunda vuelta y quedara un presidente sin mayoría parlamentaria gobernando. Cuando se supone que el instrumento se creó para evitar eso, justamente. Exactamente, de que supone que se creó para evitar eso, pero como vos decías, en realidad la intención no era tanto de facilitar el funcionamiento del gobierno, sino bloquear el acceso a la izquierda, porque si uno mira, digamos, para que el gobierno funcionara mejor, tendría que haber un arreglo distinto para la primera vuelta, para la configuración del Parlamento ya permitiera configurar mayoría. Pero si uno vota al que quiere en la primera vuelta y después vota con uno entre 2 presidentes, está claro que va a haber mucha gente que votó un Parlamento que no tiene nada que ver con el presidente que está votando, o los presidentes que tienen que votar ahora. Claro, exactamente. Bueno, lo cierto es que en todo caso la historia, los que estudian la historia, ¿cómo se colocan cuando figuras determinantes en la misma? Porque no se necesita que pase mucho tiempo, no se necesita que pase 1 minuto para saber y ya asegurar que Vázquez va a figurar en forma muy subrayada, muy destacada en la historia del Uruguay. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí, absolutamente. Bien, y tomando en cuenta eso, al día después, esa especie del vacío, del panorama que inexorablemente luce algo empobrecido, ¿cómo se resuelve desde la mirada histórica? Es decir, vámonos para casa porque ya no hay nada más que hacer, murió Maradona, o igual seguimos jugando a la pelota. No, por supuesto, el partido sigue. Pero acá hay alguien que dijo una frase que es maravillosa, que fue el doctor Sumarán. Cuando estaban haciendo una entrevista a Sumarán en la elección del 89, y le dicen, bueno, usted como heredero de Ferreira Aldunate, y Sumarán le dice, no, heredero no, porque en política hay herencias, pero no hay heredero. Es decir, alguien... Muy bueno, claro. Exacto, es así, es decir, nadie puede ocupar el lugar que dejó libre el líder anterior, porque lo construyó para él, solo le cabe a él. Claro. No tiene, digamos, otra persona que pueda ocupar esa silla. Lo que tiene bueno es que, a partir de allí, de esa experiencia, de lo que ahí se acumuló, otro candidato, otro liderazgo se construirá,
que viene un poco a cubrir las nuevas demandas. Es decir, es claro que si Tabaré hubiera tenido la capacidad de la vida eterna y la eterna capacidad de acción, digamos, llegaría un momento que estaría desactualizado como candidato, ya no respondería a la demanda de la gente, no sé si me explico, pero ese modelo de candidato de liderazgo de Tabaré Vázquez, que fue tan notable entre el 90 y el presente, bueno, ese modelo de candidato ya, de figura de dirigente político, ya también va cambiando porque la sociedad cambia. Las nuevas generaciones esperan otra cosa de sus líderes, esperan otro mensaje de sus dirigentes. Bueno, alguien tendrá que ubicarse en ese lugar y responder ese mensaje, digamos, partiendo de lo que Tabaré Vázquez hacía, que hacía muy bien, pero sin tratar de imitarlo, tratar de encontrar cuáles son las cosas que ese posible líder hace muy bien, potenciar esas, dejar de lado, tratar de ocultar las otras y trabajar como todos los candidatos, tratar de hablar con la gente y convencerlo de que lo vote. Profe Carlos de Masi, gracias por el tiempo, como siempre, querido amigo, ¿eh? Bueno, un gusto, espero que nos podamos ver las caras dentro de pronto, pero sí. Te mando un abrazo. Me parece que vamos a hacer la máxima de Lenin, un paso atrás para dos adelante, ¿no? Yo creo que en el momento creo que estamos en la etapa de paso atrás. Exactamente. Bueno, chao Carlos, hasta luego. Un abrazo grande, saludos para todos. El profesor, investigador, historiador Carlos de Masi nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.